Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tatuca Orine, Hangaro Areca, Tatuca Orine. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura de Rapa Nui, Hangaro Areca. Con mi compañera Camila les vamos a contar que hoy tenemos a un entrevistado que nos viene a contar sobre su Productora que se llama Ngajeva. Vamos a tener también con el Mataki Tepuca a Maya, que nos cuenta un libro súper interesante sobre mitos y leyendas de Rapa Nui. Y en el Cajimeneco Irotoitu Ujare vamos a estar con Alicia y Marcus Edensky, siempre digo mal el apellido, Cami. Y nos van a cantar una canción sobre un curí. Miau, miau. Miau, miau. Oye, saca el pie del acelerador. Empecé muy rápido. Estamos felices también porque estamos muy Hangaro Areca, muy felices también porque nos han llegado muchas felicitaciones. Estamos muy agradecidos de todos ustedes que nos ven todos los días viernes y la repetición el día Domingo a partir de las 1 de la tarde. Y también queremos contarles que tenemos un concurso que van a poder saber qué o cómo participar al final de este programa. Así que quédese con nosotros si se quiere ganar un premio de Baitea, que nos está auspiciando en esta oportunidad con este concurso. Sí, está súper bueno el premio de este concurso, Cami. Así que ahí al final del programa lo van a poder saber un poquitito más. Y si usted no sabía, hoy día viernes el toque de queda comienza a las 23 horas. Se atrasó. Sí. Wow. Se atrasó una hora, ya no es a las 22, es a las 23. Esto porque hay buenas cifras. Sin embargo, no se descuide, use la mascarilla siempre con el respeto MOA y también manga para que todos juntos salgamos de esto luego porque la isla lo necesita. Bueno, Cami, y ahora tú nos vas a contar de qué nos vamos a ir a nuestro momento corpo. Cuéntanos de qué se va a tratar. Seguimos con el Proempleo Haimahatu cultural en el Ma'aranui, donde el grupo de Hakamanare o el de la artesana, también el de creación, se reunieron para celebrar este trabajo, haciendo una demostración cultural, una demostración gastronómica que estuvo nene ahí el viernes pasado. Le entregaron un collarcito también a Francisco Jaoga en reconocimiento de todos estos meses en que hemos apoyado también la labor artística de Rapa Nui. Así que atención, aquí viene el momento corpo de la semana. Ya estamos como Humana Otecaína, que significa pro-empleo para nosotros. Estamos celebrando un día con todos los grupos que estamos trabajando acá, que son los grupos de artesanos, los grupos de Tiquitiqui Majute, los grupos de Humana Jacamanareo, grupos de creación también. Entonces me nació la idea de decir, ¿sabes? Hoy día vamos a hacer una muestra cultural, una muestra de todos los trabajos que estamos haciendo en todos estos días. Y invitamos al Pancho, porque el Pancho no tenía idea de esto. Francisco Jaoga, que es el encargado de todos nosotros. Cada persona trajo poe, taro, pumá, jeque, ceviche, de todo, para compartir este día. Y aquí también estuvo participando el Instituto Ana Caitacata con los peques ahí, con sus caicay, sus bailes, sus cantos, y nosotros mismos cantando Riu. Están los acompañamientos. Hoy tratamos de que este almuerzo y esta forma de juntarnos es cultural, es alrededor de algo para comer, compartir y disfrutar. Y como lo disfrutamos, conversando, cantando, riéndonos, bailando, toda una mezcla. Pero aquí el plato principal es juntarnos, unir a través de nuestra comida. Remoremo con atún, aquí separamos los tamaños del remoremo,
Ngaremore Money Moan al Pipi. Yo que soy el equipo de Homay de More Muero y Rotispani. Parte del equipo de creatividad que estamos allá en el cementerio del sanatorio y vinimos hoy y tuvimos la suerte de participar con ellos en la degustación gastronómica que estuvo deliciosa y también de ver todo el trabajo que ellos han hecho hasta ahora, el equipo que hace Tiki Tiki Majute, las artesanas, todos los collares y me gusta mucho esa parte del trabajo que se ha hecho. Son recreaciones de collares antiguos, que muchas veces uno lo pierde con todo esto del turismo. El trabajo que he tenido ahora en Proempleo estos últimos meses ha significado harto para mí como artista. Porque no solo aprendí nuevas técnicas como para ejecutar mi arte, sino que aprendí algo mucho más profundo que es la cultura de la isla que en este momento nos está acogiendo. No, por eso me hace sentir muy agradecido hasta el cielo, porque me ha completado mucho como persona y me ha ayudado también a encontrar mi rumbo como artista. He aprendido como un poco también la familia Rapa Nui, dentro de ya más allá de lo que es la pega en sí, el cariño que también me han entregado acá en Caricar y la gente con la que he trabajado, que me han enseñado, el aporte cultural que me han entregado, y eso son cosas impagables, ¿no? Ahí estaba el momento cuerpo de la semana. Estuvimos ahí en el Ma'ara Nui con el equipo del Hakamanareo que hicieron esta muestra cultural y gastronómica el pasado viernes. Y ahora estamos con un invitado, Nikochi. Iorana Nikochi. Iorana, bienvenido. Él viene de parte de la productora Najeva Producciones. Nos sorprendió esta productora cuando estábamos en plena cuarentena, con toque de queda, dándole un toque fresco a la música Rapa Nui, ¿no es cierto? Cuéntanos de qué se trata esta productora. ¿Y cómo surgió también? Bueno, Najeva Producciones, justo en la cuarentena empezó, no había nada que hacer y igual esta idea siempre la habíamos tenido y con mi hermano y el Camilo dijimos ya, hay que hacer algo. Démosle. Y con lo que trabajamos todos los días, que es la música, y compartir también con los artistas y así empezó y fuimos de a poco mejorando y invitando a todos los artistas que quieran participar y unirse a esto e incluso compartir con otros artistas que sea diferente y todo. Eso. Oye, Nico, esta productora, como te decía ahora, ¿hace cuánto nació? ¿Fue de usted, de ti y de tu hermano o de ustedes como grupo con Camilo? Siempre como grupo, este es un equipo, si no fuera por todo no podíamos... No se puede avanzar. No se puede. Así que ¿Cuál fue la primera canción que grabaron? Nosotros hicimos la primera canción con La Cera y Ovaje, que estábamos en la noche y dijeron ya, mañana vamos a hacer una canción y surgió de un día para otro y se fue y se hizo. Querer es poder, como Querer dice es poder. Najeva Producciones siempre. Después yo con Ovaje grabamos también un segundo tema en inglés y así partió la cosa. Después el tío Sopsi y muchos artistas más, el Allen, ahora último la Nati Teao, la Baitiare y muchos jóvenes que están ahí, quieren, pero nadie les da la oportunidad. Y si no nos apoyamos entre músicos, ¿quién nos va a apoyar? Oye, ¿dónde está el espacio físico de esta productora? Esta productora está allá en Najeva Iti, por eso se llama Najeva la productora, y también está el estudio de música que tenemos, y Najeva Producciones de edición y producir eventos, etc. Pero ustedes generalmente van a las locaciones, a las casas de los artistas, ¿se van moviendo o llegan a la productora? Nosotros buscamos y llegan también porque hay gente que no se atreve. Lo importante aquí es ayudarnos entre todos y también yo como músico
voy a donde mis maestros, que el tío Lin, el tío Juanito y varios más que me han enseñado, y quiero rescatar su música y agradecer a todos los artistas por su ganas de hacerlo y querer hacerlo, e invitar también a los otros artistas que Justo quieran. te iba a preguntar eso. Entonces, las puertas de esta productora están abiertas para todos los artistas Rapa Nui. Para todos, sin diferencia del Conti, no del Conti, Rapa Nui, de todo. El que quiere, puede. Es bienvenido. Querer es poder es el lema, po. El Y vimos, eslogan. por ejemplo, al Sopsi, que hace tiempo tampoco lo veíamos, es un lujo también de repente escucharlo cantar. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué otros artistas que ya no, que fueron consagrados en su momento, pero que ya no están en la escena pública, han podido grabar? Bueno, el tío Sopsi fue un placer para nosotros ir, y para él también, que lo hayamos ido a ver y haber compartido con él. Él estaba feliz, el tío estaba feliz. Le mostré el video y se reía. Bueno, nosotros esto también lo hacemos sin fin de lucro, no hay lucas acá de ningún lado. Pura Lo único- voluntad. Es pura No, voluntad. Mi paga es Humana. la sonrisa del artista artista. cuando está su trabajo listo. Esa es mi paga. Me hace La feliz. satisfacción que tiene cada artista. ¿Y qué otros artistas clásicos ya los Hablabas más del, maestros? claro, como dice la Cami, hablabas del tío Lin, ya ustedes se acercaron, no él a ustedes. ¿Qué canción va a interpretar el tío Lin con esta productora? No, el No, ya tío la cantó ya. ya la cantó. Claro, ya. pero ¿cuál es? Para que no todos saben en la casita. Es que igual han sido hartos videos, entonces igual Ah, es como ¿Y cuántos más o menos tiene? un mix. llevamos 25 videos más o menos. Son hartas. Oye, ¿y existe la posibilidad de lanzar a la piscina? De que lo podamos pasar por la televisión local para que la gente que no tiene tanto acceso a internet lo pueda ver también? No hay problema, están todos ahí los videos para toda la gente para compartir, esa es la idea. Hemos visto también que has tenido muy buenos comentarios de la gente. Cuéntanos qué te dice la gente cuando ve estos videos. La gente agradece y me tira puras buenas ondas, puras buenas vibras para poder seguir, y eso me da las ganas de seguir. Vamos, que se puede con más. Y hay muchos artistas más que están ahí. Que están ahí escondidos, Sí. pero pueden aparecer. Sí. Así que con Además, todo, ¿no? Además, yo vi una canción que me gustó mucho, que era de la Baitiare con la Guaje, que era acerca también como de la mujer. Ellas tenían este mensaje y tú dijiste, ya, vamos. ¿Y qué respuesta ha tenido ese video también? Porque vi que fue muy viralizado. Sí, sí. Las chiquillas, este fue un trabajo que se hizo como 2 meses. Ah, este Porque- fue un poquitito más largo. Sí, porque se juntaron las chiquillas, pusimos este trabajo, se juntaron, se trabajó. Me junté, ayudé a las chiquillas también con parte musical, y ahí está el producto. Ahí está. ¿Ahí hay alguna anécdota de alguna de todas estas grabaciones? Además, Claro, un tras bambalina de que si la afinación, si se equivocaban, si no se equivocaban. Siempre, siempre, siempre. Pero todo eso es alegría y compartir, que eso es lo importante. Nicochi, ¿cuál ha sido para ti el video que más te ha gustado y por qué? El del Michael, que ustedes siempre ven al hermano que que pasa por la calle, pero el Ah, loco ya, tiene el de Miguel. tiene un don especial. ¿Qué canción cantó en esa oportunidad? Una canción de él en español que en realidad no sé cómo se llama, pero Pero es inédita de él, él la... Sí. Ah, él la escribió y él tuvo unas ganas y nosotros le pusimos ahí con todo esa canción para yo la poder vi hacerlo. en las redes sociales. Sí, Él eso estaba lo- con toda la energía cantándola. Eso es súper interesante porque además se produce este fenómeno en redes sociales que igual es difícil ver un video en internet acá en la isla, Oh, súper complicado. difícil. Pero aún así la gente lo ve, se da el tiempo y lo escucha y lo valora también, porque en estos tiempos de que no hemos podido tener mucho escenario, digamos, se echan de menos también a otros artistas cantando y mostrando canciones nuevas también, que eso ha sido muy buena, ese tipo de oportunidad que tú les has dado con la productora. Sí, el tío Toroco también me comentaba que gente de Europa le había hablado del video y todo, así que Ah, o sea, se ha propagado y se ha propagado. para todas mucho, partes. mucho y se agradece. Bueno, y también el ahora cariño. vamos a poder mostrarlo porque el Nico, como te lanzaste a la piscina, el Nico ya dijo que va a poder pasar algunos videos para el Sí, canal. mira, y también nos gustaría que al finalizar esta entrevista podamos ver un video. ¿Qué video podríamos ver, Nico? ¿Algún estreno en este mismo programa? Bueno,
podríamos ver el de las chiquillas, yo creo. Sí, ¿ah? ¿cierto? Yo también Sí. estaba pensando en el mismo, me leíste la mente. Las mujeres la llevan. En el de la Ovaje con la Bay. En el Ovaje con la Valla. Así Sí. que terminando esta entrevista lo vamos a ver y también quería preguntarte cómo está Tumutapu. ¿En qué está Tumutapu ahora? Porque también lanzaron una canción a través de la Nájeda Producciones. Sí, Tumutapu se viene otro videito también de Tumutapu pronto y varias cosas. Nosotros también tratar de apoyar y siempre a todas las bandas como Tumutapu también. ¿Y cómo le ha afectado también este encierro a Tumutapu? Porque era una banda que siempre iba al Conti, po. Súper solicitada. Con hartas giras. Sí, había harto movimiento. Ahora estamos aquí Para este año tranquilos. yo creo que tenían también harta, Sí. como un itinerario ya bien armado. Había hartos proyectos y cosas. ¿Como cuál, por ejemplo, para dónde pensaban ir? Hubo un proyecto que nos invitaron a Corona, pero no se pudo efectuar, Ya. que era con la gente de Parley, de... Pichilemo, ¿no? Sí, no pudimos concretar con ellos por cosas de trabajo y cosas, pero igual está bien también descansar un poco, dar oportunidad a otras stand-by. bandas, sí, apoyarnos, hacer otras cosas. Y hacer también este tiempo para crear, po. Para crear escribir, canciones, sí, po. sí. Para componer. Ensayar. Sí, se han juntado a ensayar también. Sí, hemos juntado a ensayar también. La otra vez estuvimos apoyando también una feria en Jangapico, Ah, sí, la de Jacapiritawa. que nosotros siempre nos invitan a participar y vamos con mucho gusto. ¿Y cómo se Ahí proyecta? entonces pudieron salir un poco de esta cuarentena, de este encierro que teníamos y poder cantar un ratito al aire libre. po. Mostrar un poco de ¿Cierto? la música con cariño. ¿Y tú cómo proyectas Nájeda Producciones post pandemia, cuando esto termine? ¿Te gustaría llevar este trabajo un poco más allá, quizá cruzar el océano o a cualquier lado, digamos? Sí, es que músico y arte en la isla no se va a acabar, así que hay que seguir nomás para adelante con todos los proyectos que se vengan. ¿Nájeda solo hace temas musicales o hace otro tipo de cosas también? Vamos a empezar a hacer otro tipo de cosas. Tenemos varias ideas, pero paso a paso. Que se tienen que ir concretando, yo Ir imagino. concretando Oye. y ir paso a paso. Oye, Nico, entonces yo quiero pedirte que invites al público, a los artistas que están aún ahí en la casa encerrados, que no se han atrevido, para que los invites a que se acerquen a la productora, como tú decías, que están con los brazos abiertos. Invitamos a todos los artistas Rapa Nui y del mundo que quiera unirse a este proyecto que estamos haciendo, que se acerque. Incluso hay gente que me ha dicho que canta pero no tiene parte instrumental, también lo apoyamos, también podemos hacer algo juntos, e invitar a todos los artistas y agradecer también a los artistas que han hecho su proyecto con nosotros. Maururu. Y entonces ahora, Nicochi, les dejamos con esta canción de Bayatare Paoa. Ovaje. Saca un poquito. No, Cami, no, sí, Y la Caro. vamos a pasar a este video, Cami, pero antes tenemos nuestro auspiciador Taylor Apanui, Nico, así que te vas a ir con un pequeño regalo para que lo disfrutes ahí Maururu. con los chiquillos. Está bien rico, nene. Bye. Bueno, como decía, nos vamos a ir al video de la Bayatare Paoa y la Ovaje. Y la Caro. ¿Y la Caro? Y la Caro. Sí. La Caro. Este tema que toca un tema muy sensible y muy importante en estos tiempos de Rapa Nui. ¿Quieres presentarlo tú? Bueno, les dejamos el tema Dónde quiero llegar y apoyemos a todas las mujeres del mundo. Amua. Amor. Kumata e ui e tuena te hiki ngau te ra a apo mai te konui ina ko e ko haka ngaru ia ko e tau ara ta ato a tatou e riva roma. Y no me preguntes por qué, no lamentes, todo está bien. No digas que cobarde fui, tú no sabes lo que viví. No te atrevas, yo elegí, déjalo así, no hables por mí. Aquí ya no hay más camino que seguir. Y no me preguntes por qué, no lamentes, todo está bien.
No digas que cobarde fui, tú no sabes lo que sentí. No te atrevas, yo elegí, déjalo así y no hables por mí. Aquí no hay más camino que seguir. Nunca pude expresar lo que mi corazón sentía en realidad. Déjame bailar la música que me hace volar. Quiero yo contar lo que en ese momento quise dejar. Déjame partir a donde quiero llegar. Y ahora como una pluma bailando con el viento en forma de espiral perfecto, siento que mi espíritu vagara contento, pasando el pasado pisado frente a mis ojos tan rápido como lento. Estoy lista para irme lejos, supera esta etapa, ya no quiero amor ni consejos. Déjame avanzar y seguir adelante, es un viaje largo, inesperado e importante. No me busques, no me juzgues, no preguntes, no. Kumata eugia tuena te hiking aotera apo mai te konui na koe koa kangaro ya koe toara ta atoa tato Heriva aroma. Nunca pude expresar lo que mi corazón sentía en realidad. Déjame bailar la música que me hace volar. Quiero yo contar lo que en ese momento quise dejar. Déjame partir a donde quiero llegar. Ya no quiero cantar tristes despedidas, solo quiero bailar mientras toco la luz que me ilumina. Lo malo ya olvidado está, dejo todo lo que pude dar. Déjame partir, aquí ya no hay más camino para mí. Nunca pude expresar lo que mi corazón sentía en realidad. Déjame bailar la música que me hace volar. Quiero yo contar lo que en ese momento quise dejar. Déjame partir a donde quiero llegar. Donde quiero llegar. No me preguntes por qué. Donde quiero llegar. Y no me preguntes por qué. La canción se llama ¿A dónde quiero llegar? Y está interpretada por Payatare Ovaje Lacario también. Y también lo acompaña musicalmente el Nicochi y el Moana. Un gran aplauso para ellos, porque es muy linda la canción. Y agradecemos también a Nicochi por venir a contarnos sobre esta productora y sobre sus proyectos y sobre cómo se han entusiasmado todos los artistas locales en mostrar también sus creaciones y su talento. Ahora, Mahani, vamos a la sección Kamataki Tepuka. Esta vez Amaya Rivera nos abrió las puertas de su taller para contarnos por qué hay que leer Leyendas de Isla de Pascua. Este libro fue escrito por el padre Sebastián Engler, quien vivió más de 30 años en la isla y aprendió el idioma Rapa Nui. Uno de sus más importantes fuentes fue Juan Tepano. Por lo mismo, Cami, este libro que recomienda Amaya desde la casa está en la lengua Rapa Nui y en español. Sí, está en ambos idiomas y además las ilustraciones son de Tepou Juque. Es un libro muy completo además porque el padre capuchino fue capaz de integrar la sociedad de Rapa Nui de muy buena forma y de poder ser testimonio también de muchas leyendas que en la tradición oral podrían haberse perdido. Pero gracias a este libro han quedado plasmadas y se considera este libro uno de los más importantes de la tradición oral de Rapa Nui. No esperemos más, Cami, y vamos a ver el libro recomendado por Amaya. Buen día, comunidad. Soy Amaya Riva.
Y el día de hoy me encantaría presentarles un libro que lo encuentro muy lindo, muy entretenido y que nos aporta mucho. Este libro se titula Leyendas de Isla de Pascua, que ha sido una recopilación que hizo el padre Sebastián Engler y que además viene acompañado de bellas imágenes, unas ilustraciones bellísimas de nuestro artista Tepou Puque. Bueno, este libro en realidad se trata de mitos y leyendas religiosas, históricas, de costumbres de entretención, de costumbres de pesca, de costumbres, todo lo que antiguamente se hacía se rescata en estas recopilaciones de forma muy bella, porque por un lado vienen escritas en Rapa Nui, que es el relato original, y al lado, la otra página, vienen en español. Ahora, el aporte que este libro nos puede hacer, aparte de pasar un lindo rato observándolo y leyéndolo, el aporte que nos puede hacer es que muchas de esas costumbres son absolutamente rescatables para el día de hoy. Como se está haciendo, como el surf, como ciertos deportes. Y a mí me encantaría leer una pequeña leyenda, pequeñísima, que tiene que ver con los niños, porque me gustan mucho los niños, y que tiene que ver con un pasatiempo que se hacía antiguamente, que se llama el pasatiempo de cáscara de sándalo. Y dice así: nueces de sándalo servían de trompo, de pasatiempo a niñas y niños recluidos en casas. Así recitaban: gira cáscara de sándalo, quédate derechito, maderito malo, de rápidas vueltas, no es de la tierra de volcán tan ancho. Lo encuentro bellísimo y también si alguien lo quiere adquirir, lo puede encontrar en el local Pai Pai o Gallo. A todo el mundo, bueno, eso sería, me despido, ha sido un gusto darles esta información y que tengan un lindo día. Yorana. Maururu Amaya, mi vecina muy amorosa, la Amaya, por abrirnos las puertas de su taller. Y ese cuadro, Cami, ese cuadro precioso que tenía ahí de fondo mientras nos explicaba de qué trataba el libro, me gustaría tenerlo en el living de mi casa. Y todos sus óleos de pinturas que tenía ahí. Una cantidad. Maravilloso, maravilloso. Seca. Su taller es espectacular. Me encanta. Oye, y me parece muy bueno, quiero leer como completo el libro porque me encanta ese tema de los mitos y las leyendas de Rapa Nui. Está en 2 idiomas además, con el Tepou. Muy lindas las ilustraciones. Las ilustraciones hermosas. También hay un juego ahí que mencionaba que yo nunca lo había escuchado, que es un juego donde una varita como con la que varita se gira, sí, mientras cantan una canción. Hablaba también de los deportes, del Hakanini, así que muy interesante este libro, seguramente uno de los más completos del último siglo, del siglo pasado. Así que y muy importante, como tú decías, Cami, porque tiene todas las tradiciones que hasta en la actualidad siguen vigentes aquí en Rapa Nui. Y del libro nos vamos a las canciones, el momento musical de la semana. Mahani. Cami, es cierto, ahora nos vamos con Alicia Ica y Marcus Edensky, que nos cantan desde su casa Curi Uri Uri, una canción familiar que a ellos surgió porque ellos estaban en la casa y su gato los miraba tiernamente con sus dientes blancos, como dice la canción. No esperemos más y vamos a verla. Yorana, buenos niños, días. adultos y todos aquí en la isla. Bienvenidos a Rapa Music. Bienvenido acá a la tienda. Estamos muy felices de esta hermosa entrevista que nos vinieron a hacer. Les queremos hacer una canción para ustedes, aquí con mi marido Marcus, para que disfruten. Y esta canción es acerca de un gatito, ya que con los niños siempre estamos jugando con los animales en la casa. Y el gatito es tan travieso y siempre sonríe al Nilsa. Entra a la casa. Como ayer era Día del Niño, Sí, en honor a eso, también dedicarle esa canción a los niños. Y el gato, yo creo que en todas las casas entra y se roba todo, ¿no es cierto? Y hace travesuras. Entonces hicimos esta canción para el gatito de mi hijo. ¿Ya? Amigo,
Mauro Alicia Ica y Marcus Evensky por esa canción Uri 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 de este gatito negro. Miau, miau. Que nos cantan desde su casa Rapa Nui Music, este gatito con los dientes blancos, que a mí estaba súper tierna la canción. Sí. Ahora, Camila, nos vamos a ir con el concurso que habíamos contado en el principio del programa. Cuéntanos, ¿qué tienen que hacer para ganarse un kit completo de agua baitea? Esta semana celebramos el 19 de agosto el Día Mundial de la Fotografía y para eso Aguas Baitea nos va a premiar con un kit a quien mande la mejor foto de medio ambiente o de conciencia ambiental al teléfono que va a salir en pantalla a través de WhatsApp. Tienen que mandar la foto y además adjuntar cuál es el hashtag de Aguas Baitea. Entonces, repito, la foto y el hashtag de Aguas Baitea para ganarse este kit completo de bidón y dispensador que podrán retirar en la planta de Aguas Baitea. Como hemos dicho, queremos premiar a todos nuestros televidentes y agradecer mucho sus comentarios porque todos los días nos llega mucho cariño, así que muchas gracias, con mucho cariño y respeto a todos ustedes por sintonizarnos todos los días viernes a las 21 horas y también los días domingo a partir de las 1 de la tarde. Dejamos también avisado que el próximo viernes, Cami, vamos a contar con otro auspiciador que es Petit Oso y en esta ocasión nos vamos a enfocar en los más pequeños de la casa y para que concursen en familia y nos hagan llegar. Ahí vamos a ir dando las indicaciones para poder ganarse este premio de nuestro nuevo auspiciador Petit Oso. Y recuerde siempre practicar el MOA usando la mascarilla, lavándose las manos y por supuesto practicando el distanciamiento social. Y recuerde que a partir de esta noche el toque de queda parte a las 23 horas. No los hacemos esperar. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo capítulo de nuestro programa Hangaro Areca de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. ¡Y Orana!